Atención. Primera llamada. Segunda llamada. Tercera llamada. ¡Comenzamos! Levanta el telón que ya inicia Cultureando en los Cabos. 30 minutos de cultura, educación, arte, literatura, cine, deporte, entretenimiento, actividades estudiantiles y más. Por el 1180 AM y mixlr.com/Radio WAPS. Te esperamos todos los martes en punto de las 4:30 p.m. Espacio para la comunidad universitaria. Linda tarde a todos, me presento como cada martes, yo soy Yuki Ramírez en este su programa de radio Cultureando en los Cabos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, Yuki? Un gusto saludarlos a todos, bienvenidos sean. Como cada martes agradecemos que nos sigan a través del 1180 AM en Radio WAPS y por el Mix RL, además de la página de Facebook Radio WAPS y WAPS Los Cabos. Para nosotros es un placer, como cada martes, recibirlos en esta transmisión. Bueno, recuerden que también tenemos a su disposición el correo oficial de este programa, que es cultureando@gmail.com. Si tienen sugerencias, quieren mandar felicitaciones, tienen algún evento o alguna actividad que quieran compartir con nosotros, con gusto pueden hacer. Así es. Y bueno, este martes preparamos para ustedes un tema que sabemos es trascendental y fundamental hablarlo por, obviamente, las circunstancias ya por demás por todos sabidas, el impacto psicológico en los estudiantes durante y post-confinamiento por el COVID. Bueno, para ello nos acompaña la licenciada, que es la psicóloga Kenia Villa, además es directora de Bienestar Mental con especialidad en Educativa y Clínica. Bienvenida, Kenia. Muchas gracias y gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí, sobre todo pues hablar, como dijo Yuki, de este tema tan importante y que anteriormente a la transmisión en vivo platicábamos de cómo ha aumentado este tema de la ansiedad, que en su momento platicaremos un poquito más, ¿no? Y sobre todo en los estudiantes, ustedes que están dedicados a este enfoque. Así es, pues Kenny, como cariñosamente te conocemos, muchísimas gracias por aceptar la invitación y específicamente para poder tratar este tema que pues lo tenemos tan fresco, tan actual, ¿no? Como sabemos, el primer caso confirmado en México fue en febrero y que, sin embargo, a partir del mes de marzo fue cuando nosotras como instituciones educativas específicamente, pues iniciamos esta parte del confinamiento, estar desde casa, las clases en línea, que nos han generado emociones negativas. Estamos hablando desde tristeza, desde ansiedad, frustración. ¿no? Frustración, exacto, ¿no? Entonces, básicamente nos gustaría iniciar con este tema y que nos pudieses platicar un poquito por qué se da esos sentimientos negativos y si hay edades específicas o aproximadas en las que se puedan presentar esas emociones pues tan negativas, especialmente en los estudiantes, ¿no? Ok, nosotros ya nacemos con una parte cerebral, justo en la parte del hipotálamo, nuestras emociones ya están ahí. Se recomendaría, o lo ideal sería que a partir, desde que estamos en la infancia, tuviéramos lo que sería como esta inteligencia emocional o educación emocional. Desafortunadamente no la tenemos, nuestro sistema educativo no cuenta con este tipo de materias, que la cual sería excelente porque nos ayudaría mucho a disminuir estos problemas como adultos, ¿no? que estamos presentando. Entonces, no es particularmente las emociones, son emocionales únicamente que como, por ejemplo, se han catalogado en positivas y negativas, pero son emociones, ¿sí? Lo podemos sentir en cualquier parte de nuestra vida. Por ejemplo, algo que me ha presentado mucho en pláticas y en el consultorio es que le tenemos ciertas aversiones a las emociones, ciertos, por ejemplo, a no saber controlarlas. Nos enseñaron desde niños o desde niñas que sentir miedo no era bueno,
o sentir tristeza no era bueno. Y si estás enojado, entonces te voy a dar una razón para que realmente llores, ¿no? Por ejemplo. Entonces, las emociones siempre han estado ahí. Que se pueden sentir más intensas es en la parte de la pubertad de adolescencia, pero todo el tiempo vamos a sentir emociones desde que nacemos hasta que nos morimos, las emociones van a estar ahí, ¿sí? Y como tú mencionabas, pues obviamente lo que hacía antes del COVID era de que nosotros, por ejemplo, si ya traíamos algún trastorno, ya traíamos alguna depresión, lo que vino esto probablemente fue en algunas personas a presentárselos o a poner más latente, ¿sí? Porque a lo mejor estaba por ahí escondido y estaba encubierto y muchas veces evadimos. Por ejemplo, ¿no? Que yo me considero también workaholic, que todo el día estoy trabajando y de repente es como paras tu ritmo de vida, es como, a ver, canijo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Y muchas de las personas también les pasó lo mismo y en los estudiantes también, ¿sí? Claro. No sé si eso responde la pregunta que me comentabas. Sí, pero Sí, claro. realmente son emociones. O sea, si yo voy en un callejón a las 3 de la mañana, ¿qué voy a sentir? Pues miedo, ¿no? Y Sí, no sentiría alegría, sentiría miedo. Entonces, las emociones cumplen una función en específico. El único problema es que no sabemos gestionarlas. ¿Qué sería lo ideal? Aprender desde niños y niñas, aprender aprender a conocer qué estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo, ¿sí? Y aprender a disminuir esas emociones. ok. Es muy interesante esto que nos comenta Kenia. Fíjate que al empezar a preparar el tema junto con Yuki, pues me vinieron muchas cosas a la mente, ¿no? Una parte es esto que tú comentas, las emociones inherentes al ser humano que ahí están, son latentes, son salvadoras de vida y nos ayudan a muchas cosas, ¿no? Y de repente, pues bueno, en esta búsqueda para entender un poco más la temática, me gustaría un poquito regresarme un poco al título, esto del impacto psicológico. ¿Qué entonces debemos de entender como impacto psicológico? Porque pues ya nos hablaste de las emociones, esas ahí están presentes, nos sirven para muchas funciones, no solamente son negativas, tienen muchas cualidades. Entonces me gustaría ver esta parte, ¿no? Sí, el hablar de impacto psicológico tiene que ver como estas reacciones a nivel comportamiento emocional, cognitivo y fisiológico como una respuesta hacia determinadas situaciones. Por ejemplo, nosotras que vivimos el huracán Odile, hubo un impacto psicológico después o post el huracán, ¿sí? Y que incluso muchas personas tuvieron estrés postraumático debido a la serie de situaciones que se vivió y pues obviamente la incertidumbre, no nada más el miedo de ese día, sino las semanas siguientes que transcurrieron porque no sabíamos exactamente qué es lo que íbamos a pasar. Estuvimos, pues no sé si ustedes estuvieron aquí, pero estuvimos sin luz, creo que como una semana o 2 semanas en algunos lugares, obviamente. Hasta más en otros, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, sí hay como una reacción a partir de cada evento. Y obviamente el ser humano pues tiene que pasar por un proceso de adaptación. Hay circunstancias que son situacionales, por ejemplo, ¿no? Situaciones que no podemos nosotros controlar como es el COVID, como son los huracanes, como son ciertas contingencias que se salen de nuestras manos y es cuando toda esta parte entra como en una reacción. ¿Sí? Ya sea que si yo no traigo una buena, si traigo depresión o traigo algún tipo de trastorno de personalidad o un trastorno de ansiedad o algunas situaciones por ahí, pues se van a desarrollar muchísimo más aquí. Okay, claro. Bien, o sea, entonces esto del impacto psicológico tiene que ver, solo como para concretar, con me expongo ante una situación y esa situación va a detonar pensamientos, emociones, actitudes que me van a llevar a reaccionar de una u otra manera. ¿Entendí? ¿Eso sería como una manera de entenderlo? Sí, se podría decir. Obviamente no es cualquier situación, sí tendría que ser como situaciones como situación, bueno, como crisis, ¿no? Si lo vamos a poner de esa manera. Perfecto. ¿Sí? Okay. Y en los últimos meses, y lo puedo manejar de esa manera, hemos escuchado mucho un concepto, o yo por lo menos de manera particular, que es difusión social en la actividad diaria, ¿no? Y ¿cómo podemos interpretar o a qué se refiere con este concepto, ¿no? De disfunción social, o sea, ¿qué
qué está sucediendo actualmente que realmente este concepto lo podamos aplicar o por qué se está diciendo. Me genera como ruido, pero también me preocupa y me gustaría resolverlo. Ok, sí se me hizo como rara la pregunta de disfunción social. Disfunción habla como de algo como anormal, ¿no? O sea, fuera de la normalidad, pero generalmente como se suele utilizar ese término un poquito como más a fobia social, como a veces estas personas que se les dificulta esta parte social, ¿no? Pero entiendo hacia dónde va el punto, que hay esta ruptura de la normalidad o de lo que conocíamos y que de repente todas nuestras actividades son completamente diferentes. ¿Hacia eso te referías con la pregunta? Claro. Sí, pues es a todos, todas y todos, obviamente tuvimos que, como un switch en el que primero nos apagaron y después como, a ver, reubícate y eso es lo que va a suceder. Digo, generalmente no todos estuviéramos juntas las tres en una misma cabina. ¿Sí? Claro. Y ahora sí. Sí, dime. Sí, fíjate que eso es muy interesante. Esto que acabas de comentar me resulta muy familiar y creo que a muchos de los que nos están escuchando puede resultarles igual, porque fue como un shock emocional el confinamiento y al menos a mí la primera semana me puso activa, me puso en estrés y dije, vamos a trabajarle. Y de repente a la siguiente semana del confinamiento entré como en un bloqueo y paré todo. Dije, a ver, me tengo que calmar, tengo que ubicar qué tengo que hacer. Y a partir de ahí empecé a reprogramar incluso mis clases, ¿no? Esta cuestión de ver, bueno, cómo voy a llevar mis materias y hasta de manera curiosa algún buen alumno que le tengo mucho cariño me dijo, ¿qué maestra? ¿Ya se murió? O sea, fue así muy fuerte su comentario, pero fue porque me desconecté, o sea, los perdí una semana de vista y dije, necesito reubicar, ¿no? Y esa parte de la disfunción social, no sé si a todos nos haya pasado, pero yo sí me puedo reconocer en ella, ¿no? Sí, y que creo que como tú lo viviste, a lo mejor la mayoría, me atrevo a decirlo, la vivimos también. Yo la primera semana dije, qué bueno, necesito un descanso. Ya tenía como 3 trabajos y estaba perfecto. Después de 2 dije, ya, yo creo que ya es suficiente, ya necesito otra vez como la rutina. ¿Sí? Pero como te comentaba al principio, hay muchas personas que el trabajo o ciertas actividades es un modo de evasión, es un modo de evadir problemas, es un modo de evadir a lo mejor que viven solos o solas. Y ahora estar completamente en este espacio, por ejemplo, muchas mujeres que aumentó desafortunadamente la violencia de género, y con ello estoy también casi segura, aunque no quisiera, de también el abuso sexual hacia menores. Sí, y que a lo mejor el trabajo era un escape para estas personas. Claro. O la misma escuela, ¿no? O la misma escuela también, y de repente es como, tienes que parar todo esto que estabas haciendo, esta manera de evasión, o hay personas que a lo mejor necesitan esta parte del contacto físico, porque solos o solas siente que no van a poder, y es como, vas a parar esto, ¿no? O el miedo y la incertidumbre, pues mi mamá está grande, mi mamá o mi papá está mayor, y están en otro estado, no puedo viajar, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, toda esta serie de preocupaciones, pues se fueron haciendo más grande conforme pasaba el tiempo. La primera semana dijimos, no va a pasar nada, ¿no? No sé si ustedes, pero hija, no, sí, no claro. pasa de 15 días, y cuando ya vas viendo todo esto, como que ya te empiezan a prender muchas alarmas o muchos poquitos. Y digo que la ansiedad es como el tablero del carro, del coche, se te empiezan a prender y dices, es que algo ya está muy mal. Y eso fue lo que nos pasó. ¿Sí? Digo, me atrevo a hablar con la mayoría porque tuve mucho trabajo en cuestión de pacientes en esa temporada, de estos episodios de depresión, de intentos suicidas, de esos ataques de pánico, ataques de ansiedad, que fueron disparadores demasiado altos en esta época. Claro. Oye, qué bien que mencionas esto, porque fíjate que también algo que me resulta muy interesante hablarlo es cómo distinguir entonces yo como persona, cómo le hago para distinguir entre mi emoción de tristeza que ya tengo desde que nazco, a llevarlo ya a entender que estoy viviendo un proceso de depresión o de ansiedad. ¿Cómo ubico esa diferencia? Porque yo puedo decir, no, pues estoy triste, ¿no? Y ese es como el proceso natural. Pero ¿cómo le hago para ubicar que ya estoy en otro proceso, que ya estoy en depresión o que ya estoy en ansiedad? Como los niveles de violencia, ¿no? Y ir marcando como esos niveles de triste, ansiedad, termómetro, exacto. Sí, la ansiedad o el trastorno de ansiedad tienen 5 factores
que es como la tortilla, ¿no? La ansiedad es como una tortilla, le puedes poner lo que tú quieras ahí. Le puedes poner depresión, le puedes poner lo que se te antoje en esa tortilla. La ansiedad tiene que ver como a estas preocupaciones elevadas, puede ser respecto generalmente hacia el futuro, de que yo no voy a tener el control, ¿sí? De que algo se me está escapando, ¿sí? Por ejemplo, los ataques de pánico a morirse, miedo a perder el control, ya sea que me quede, no sé, que me desmaye, o sea, que pierda el control a nivel mental. Y, por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada va a ser ese exceso de control, ¿no? De no puedo, o excesos de preocupaciones, no puedo resolver las cosas que no necesariamente estén pasando en este momento, ¿sí? La depresión ya es un episodio de tristeza muy, muy grande. Por ejemplo, uno se puede sentir triste por ciertas situaciones, no sé, me terminó el novio, me siento muy triste, obviamente, pero no necesariamente estoy en depresión. Una depresión implicaría que ya hay una interrupción a lo mejor de mi vida o de mi funcionalidad con el medio ambiente, como una pérdida de esperanza también pudiera ser, ¿sí? Porque no como el no necesariamente salir, tristes, como el no querer salir, como el no querer salir o no querer comer, ese tipo de Exacto. Situaciones. Sí, y aparte hay parámetros, ¿no? Para distinguir qué tipo de depresión es, si es severa, si es, o sea, dependiendo de qué es, ¿no? Pero sí hay diferentes tipos, pero sí tenemos que caer en cuenta porque a veces nos autodiagnosticamos de que pasa algo, es que estoy deprimida, lo utilizamos como un término muy normal, y como llegan al consultorio, no, es que tengo depresión. Y entonces tenemos que reubicar estos términos. O sea, la depresión sí es un periodo largo de tristeza, pero no sentir tristeza un día, o no porque te terminó el novio, implicaría depresión, ¿sí? Obviamente si pasa un periodo largo, un periodo de un mes, un periodo de más de 2 meses, pues sí podríamos hablar. ¿Sí? O sea, que ya hay como pérdida con las amistades, por ejemplo, ya interrumpimos la cuestión a lo mejor de alimenticios, dificultad para dormir, pero hay muchos factores para hablar de depresión. Sí, y luego también yo creo que dependiendo del nivel también de la situación en la que uno esté viviendo, ¿no? Porque a lo mejor también yo creo que no es lo mismo que a lo mejor rompas con el novio, puede haber una separación de tu esposo, que tienes hijos y bueno, situaciones que se van integrando a cada una de estas cosas que vivimos todos los días. Y sí, le podemos ir echando a ese vasito. Sí, exacto, ¿no? Y yo creo que lo que vivamos cada uno, pues va a ser bastante diferente. Bueno, ayer que estaba, pues también trabajando junto con la maestra Margarita en poder empaparnos un poquito sobre esto, que es un tema, como tú comentabas, la ansiedad es uno de muchas cosas de las que se puede hablar, ¿no? Específicamente con este tema. Pero ¿consideras que estamos en un punto en el que de manera definitiva tenemos que empezar a modificar nuestros hábitos? Y me refiero a esos hábitos sociales, ¿no? Lo que hablábamos hace rato de la fobia social, que en algún momento pues va a llegar con eso, con esas ideas que a veces nos dejan de, no, pues COVID llegó para quedarse, ¿no? Y entonces, ¿cómo empezar a interpretar eso? Sí, llegó para quedarse, pero tampoco no podemos estar aislados toda la vida, ¿no? Y que a lo mejor pudiese llegar como ese nivel o ese balance, ¿no? De no ser ni tan ni tan menos. No sé si me explico de qué podemos hacer, ¿no? Pues ahí yo creo que cada quien debería de reevaluar, ya es individual esta parte. Hay una palabra, por ejemplo, crisis en japonés me gusta mucho porque significa o que sea oportunidad o sea un cambio, ¿no? O es peligro o es cambio, o una oportunidad. Entonces yo creo que aquí deberíamos de tomar como oportunidad para hacer realmente cambios en nosotros o en nosotras, en cada una, y ver qué es lo que aprendí, como ya a nivel más interpersonal o individual en esto. ¿Sí? Por ejemplo, algo que me gustó mucho es que aprendimos a hacer, o yo aprendí por lo menos a expresar más lo que siento a través de las palabras y no tanto el contacto. Porque me cuesta a lo mejor decir más cuestiones verbalmente y a lo mejor con un abrazo lo solía decir. Entonces ahora es como, no necesariamente todas las personas
tienen que recibir el amor de la manera en la que yo lo doy. Claro. Hay otro tipo de expresiones, otro tipo de estar también en contacto. Y a lo mejor esta parte del miedo de decir, el COVID llegó para quedarse, digo, no soy investigadora ni doctora ni nada por el estilo, pero es como muchas otras enfermedades también que están aquí. Sí, en su momento, creo que fue en el 2007, tuvimos la influenza, ¿sí? Y hasta la fecha sigue. Claro, simplemente que nosotros empezamos a hacer pues hábitos diferentes a partir de ahí, ¿no? U otros tipos de cuidados, pero supongo, ¿no? Quiero creer que va a ser algo parecido, pero sí te demuestra cómo más puedo expresar lo que yo siento, cómo más puedo hacer cosas para mí. Por ejemplo, a lo mejor trabajaba todo el día y ahora me di cuenta de que en mi casa, pues no, mi hijo, mi hija, me di cuenta de que no le había estado prestando suficiente atención y que tenía estas dificultades para leer o para esto. ¿Qué me está queriendo decir? ¿Sí? O que a lo mejor ya ni siquiera conozco a mi esposo o a mi esposa. 20 y tantos años casados o 30 años de casados y ni siquiera sé con quién estoy a un lado. ¿Okay? Entonces, yo creo que sí hay muchísimas cosas que reconsiderar cada persona en lo particular y ver, decir, qué es lo que me hizo falta, ¿no? O sea, si lo vemos en este punto, es una oportunidad de reevaluarnos y empezar a tener diferentes hábitos. ¿Sí? Claro. Sí, no quitar, sino como fusionarlos y buscar alternativas precisamente para lo que esté sucediendo, tomarlo como bueno y qué más podemos hacer, ¿no? O cómo lo podemos modificar para que eso no se vea como algo negativo, sino algo positivo para nosotros. Sí, por ejemplo, algo que menciona Margarita, ¿verdad? Sí. Algo que mencionaba ahorita era de que decía que la primera semana quiso ser como súper activa y la segunda semana dijo, a ver, espérate. Y es algo también que tenemos, por ejemplo, no sé si la cultura mexicana, pero de que sentimos que si no estamos haciendo nada, no estamos produciendo. Y como nos castigamos todo este tiempo a querer hacer de más, a querernos sentir productivos y querernos sentir útiles, y si nos olvida la parte del descanso. O sea, la parte de tomar un respiro. Y además fue una situación pues bastante particular porque pues creo que estos momentos nos llevaron también a descubrir nuevas herramientas que nos hicieron hábiles en otro contexto. Entonces es valorar, evaluar, el determinar cómo es que vamos a estar trabajando de aquí adelante y cuáles son también las habilidades a desarrollar en cuanto a comunicación, ¿no? Creo que esa parte también es importante. Al menos yo también me he dado cuenta que sí hay cosas por revalorar en el sentido de que efectivamente pareciera que estando en casa se trabaja menos, pero en el área académica nos hemos dado cuenta que no, que es a veces triplicamos el trabajo y nos estamos particionando, ¿no? ¿Cuánto trabajo le estoy dedicando a la escuela? ¿Cuánto tiempo le estoy a mi familia? Y creo que esa parte sí tendríamos, como bien señalas, Kenia, el revalorar cómo tengo que empezar a administrar mis tiempos, y entonces es descubrir nuevas habilidades en mí, descubrir que soy, que tengo posibilidades en otros sentidos, ¿no? La comunicación que se hace a distancia, la comunicación que podemos tener a través de estos medios también es una habilidad que estamos desarrollando. Y eso es muy interesante. A mí en ese sentido, fíjate que me genera un poquito de intriga cómo controlar ahora la ansiedad social, porque nos enfrentamos a nuevas cosas. Por ejemplo, te encuentras a alguien en la calle de repente y no sabes si abrazarlo, besarlo, huirle, darle un codazo, o sea, qué manifestación seguir. Entonces, ¿eso cómo lo podemos nosotros trabajar a nivel social? Ok, nada más ahí antes de que se me vaya, por si alguna otra psicólogo me está viendo, ansiedad social es un tipo de trastorno de ansiedad que está generalizada o está enfocada al miedo a la valoración negativa de las personas. Para que nos quede como puntito, nada más ahí, pues si se utiliza este término, pues alguien más va a hacer referencia como que a este miedo, ¿no? Que tienen las personas a la valoración negativa, al rechazo, a la crítica, a la burla. Pero lo que mencionas de la ansiedad, pues eso es algo que estamos descubriendo. A lo mejor tener calma y aceptar la situación en la que estamos viviendo. Hay dos palabras que se confunden mucho y una es resignación y la otra es aceptación. Cuando nos resignamos entendemos que ya no podemos hacer nada, como ya,
¿sí? O sea, pronta resignación a una persona, pues que a los familiares de una persona que falleció, ya no podemos hacer absolutamente nada. Y en la aceptación es, ok, entiendo que eso está pasando, pero ¿qué es lo que puedo hacer a partir de esto? Entonces sí tenemos que aceptar que estamos en esa situación, pero no por no saludar con la mano o el abrazo o el beso significa que sea menos cálido mi saludo hacia la otra persona. O sea, puedo jugar en esta parte a lo mejor, ¿no? A lo mejor la parte verbal, aunque no se vea la sonrisa, pero sí se nos ve, a lo mejor a mí yo sonrío y se me ven menos ojos, yo creo que a Yuki también. Sí, pero sí podemos buscar como más alternativas en este aspecto e ir aceptando. No sabemos si va a seguir así un año y esto se va a quedar, como decía Yuki, ¿no? Que vino para quedarse, pero a lo mejor sí como implementar estas medidas por el momento, pero no con esta visión de, lo tengo que hacer, ¿no? Con esta parte de negación, como el confinamiento de, pues, es como una medida de prevención. Y eso es algo como que se nos tiene que quedar un poquito grabados, no es una manera de limitarnos, sino es una manera de prevenirnos. Claro. Y en ese... Sí, yo... ok. Es que tocaste un punto importante que me interesa compartir. Tocaste el punto ante el duelo y creo que ese es un tema que también debemos de hablar, que también debemos de entender, porque el duelo ante la muerte de algún familiar o de algún amigo cercano por lo que es COVID, pues está generando también reacciones diferentes, porque obviamente lo que es nuestra tradición para todo este proceso de duelo está cambiando en estas circunstancias. Entonces, en ese sentido, ¿cómo apoyar a la gente que está pasando por un duelo ante la muerte de alguien cercano por COVID? Porque es muy diferente el duelo, ¿no? Hasta el despedirse, no te puedes despedir de ellos de manera cercana. Hay un distanciamiento, tanto recomendado a nivel médico, como pues también saber que tú quisieras estar ahí con esa persona que fue importante en tu vida, es importante en tu vida. Entonces, ¿cómo hacerle? ¿Cómo los apoyamos? Ok, pues la primera, que yo creo que como cualquier otra pérdida que alguna persona cercana a nosotros tenga, es la comprensión y la validación de sus emociones. O sea, tienes todo el derecho a sentirte cómo te sientes. Yo no te puedo decir que te sientas mejor, una, porque no estoy en tu lugar, y dos, porque a lo mejor entiendo lo que es tener una pérdida y valido, o sea, que esa persona se sienta validada y que lo que está sintiendo tiene derecho a sentirlo. ¿Sí? Porque a veces uno o una es como veo a alguien sufrir, a alguien que quiero mucho, y lo que quiero es que no se sienta de esa manera. Quiero hacer todo lo posible porque esta persona no sienta ese dolor y se lo quiero quitar, pero hay situaciones en las que tienen que estar. La tristeza tiene una función fundamental y tiene que vivirlo. Incluso en el consultorio les digo, yo no te puedo quitar el duelo, y aunque pudiera no te lo quitaría, porque te quitaría una gran parte de aprendizaje que tienes que vivir. ¿Sí? Entonces, es esta parte de la validación. En el duelo, ella tiene que aceptar, él o ella tendrá que aceptar, o la familia, un proceso que es desde el enojo, desde la tristeza, desde otra vez el enojo, desde otra vez la tristeza, la resignación, lo que tenga que pasar hasta que llegue a la aceptación de la pérdida. Y si vemos que es muy difícil para esta persona, pues lo más recomendable es asistir a pues ayuda psicológica. Sí, la terapia, para que ahí sí pueda intentar como un tipo de duelo ritual, como dices, mencionaba que en México mexicano estamos acostumbrados a estos rituales. Entonces sí sería la mejor opción que pudiera tomar. Sí, hay una palabra que me gusta muchísimo y que a lo mejor ha existido no sé cuánto tiempo, pero el ser empáticos, creo que eso es fundamental en nosotros, y no importa si es amigo, si es familia, si es cualquier relación que tengas con esa persona que esté viviendo una situación específica, en este caso, en este momento de tiempos de COVID, ¿no? Yo creo que el ser empático es súper importante, porque me ha tocado en situaciones no, es que no te va a pasar nada, o sea, mientras que hagas esto, lleves lo otro, pero yo creo que a veces nos resistimos en personas que están viviendo esa situación, se vuelven todavía pues más centrados de que es que sí existe y te puede pasar, y a lo mejor tú no lo has vivido tan de cerca y a lo mejor tú tienes otra percepción, yo tengo otra, ¿no?
Y también yo creo que el ser empáticos en esa situación de que, bueno, son situaciones muy diferentes y es el ponernos en los zapatos de los demás y decir, oye, pues sí, ¿no? O sea, él vivió algo tan cerca que tampoco no lo podemos obligar a una situación que no sabemos si realmente te va a pasar o no. Sí, a veces nos sentimos como muy seguras o seguros de a mí no me va a pasar nada. Así y no por es. eso significa que la otra persona tenga que pensar exactamente lo mismo. ¿Sí? Así Por es. ejemplo, lo que hablamos de ansiedad, una de las situaciones cognitivas o que tiene cómo se piensa una persona con trastorno de ansiedad es que llega a catastrofizar. De una idea pequeñita, chiquitita, lo que hace es una montaña grande de preocupaciones. Por ejemplo, es que leí en las noticias que aumentó el no sé qué, y si me da a mí, y si salgo a trabajar, y si regreso yo contagio, y tal día voy a ver a mi mamá, o tal día voy a ver a mi papá, pues ¿qué va a pasar? Se va a enfermar, y si se enferma, se va a morir, y si se muere, va a ser mi culpa, y toda la gente alrededor de mi familia me va a tachar a mí. Toda una historia, ¿no? Sí, entonces esta parte de la catastrofización o de la rumiación que estamos como constantemente dándole vueltas al asunto, tú no sabes qué está pensando la otra persona, tú no sabes cómo la otra persona está lidiando con estos miedos o esta preocupación, ¿sí? Por ejemplo, por ahí leí que decía, creo que es la 7ª vez que amanezco con COVID psicológico. Pues tú realmente y viven y tienen los síntomas, es que estoy así, y si la viven haciendo los estudios, digo, pobre la cartera, ¿no? O la tarjeta de crédito, pero si la viven haciendo los estudios y le dicen, es que es negativo, no tiene nada, ha estado en contacto, ha estado expuesto, no, pero es este miedo y tan intenso que tienen que no sabemos lo que la otra persona está pasando. Y como decía Yeti, pues la empatía es fundamental en este momento y en todos, yo creo, ¿no? Lo que mencionabas ahorita, ayer precisamente en la información que estuve sacando para formular algunas preguntas que me interesaba hacerte, precisamente tocaba esa parte, que era las personas que llegaban a la ansiedad o a esta preocupación de más de hacerse historias, era porque precisamente escuchaban, leían información que ni siquiera está establecida como información verdadera, ¿no? Entonces, el tener tantas, a veces pasar tanto tiempo en el celular y que hay gente que publica nada más por malinformar, ¿no? Entonces, una de las cosas que ellos sugerían era eso, que tratáramos de no invertir tanto tiempo en medios o en dispositivos, en ese caso celular, que a lo mejor en Facebook, donde vamos a encontrar infinidad de cosas que no, en lugar de ayudarnos, nos van a generar precisamente ideas que no estamos tan a ese grado de morirnos, pues, ¿no? O sea, No son no sé. informaciones y páginas verídicas en primer lugar. Exacto. Si yo presento, si yo identifico, ¿no?, que tengo algún tipo de ansiedad, pues lo recomendable es dejar de seguir fuentes y estar investigando y estarte metiendo. Por ejemplo, a mí me acuerdo que una persona, creo que lo mandaba general, ¿no? No era en particular, pero mandaba como puros links de COVID. Hasta que le dije, por favor, o sea, o me dejas enviar o te bloqueo. O sea, yo ya sé Claro. lo que tengo que saber de COVID, no necesito más información y que me lo estés recordando diario. Estoy encerrada, gracias. Sí, claro. Entonces, sí es como poner límites también a este tipo para que no se genere como más caos, por lo menos personal, y esta paranoia social ni en lo individual respecto al COVID, ¿no? Que en realidad pues nos está generando muchísimo miedo. Claro, Sí, fíjate que también en ese sentido yo también, pues me gusta mucho esta cuestión de la literatura y de desahogo a través de pues las letras, ¿no? Sí, de la escritura. Y algo que he descubierto en este proceso es que ha sido precisamente eso, como etapas que sí se han llevado por medio de procesos en donde, como decías al principio, primero se descubre que está la situación y lo descubres y entras en un impacto y luego vas cambiando. Y algo que se presentaba mucho en las redes sociales cuando empezó el COVID era un bombardeo y una inundación de mensajes sobre COVID, todo era eso, ¿no? Posteriormente como que empezaron a entrar cuestiones de culturales, de ahora estamos activos viendo esta transmisión, después vinieron los webinars y ahorita estamos en un proceso en donde tenemos acceso a muchas cosas, ya no solamente es esta cuestión de entérate de qué es el COVID, haz esto por el COVID,
protégete. Ahora ya incluso volvemos a encontrar memes, volvemos a encontrar toda esta cultura del mexicano de entender esta enfermedad como parte de una sociedad en la que estamos viviendo. Hay muchos especialistas que incluso no es que minimicen quitándole el nombre a COVID, simplemente dicen, bueno, ya no es es una pandemia, ya no es una cuarentena, entonces ya es confinamiento, y empezaron a precisar cosas. En ese sentido me llama mucho la atención que podríamos hacer todo un ejercicio, ¿no? En ese sentido, en el ejercicio de decir cómo hemos cronicado la pandemia, cómo empezamos y cómo estamos ahora, ¿no? Y me llama la atención, así es, Sí, y me llama la exacto. atención que al principio decías que tú pues dijiste, bienvenido sea una primera semana, descanso, pero también antes de que comenzáramos comentabas que al contrario, subió mucho la cantidad de gente que está buscando apoyo profesional. ¿Por qué crees que se presenta este fenómeno? Ok, como te mencionaba también creo que el inicio ya de la plática como tal, hubo muchas interrupciones, se quitaron como ciertas evasiones a lo que conocíamos, ¿no? Ya sea como ciertos escapes, ya sea el hacer ejercicio, el estar cerca de mi familia, el trabajo. A lo mejor a muchos es como esa de tengo que trabajar diario, porque si no trabajo diario no gano, y tengo una familia que mantener, ¿sí? A lo mejor eso, si no trabajo no voy a ganar propinas, y de la propina era donde ganaba muchísimo más dinero. Esa parte, a lo mejor estar tan metido en el trabajo, tan metida en el trabajo, hacía que me evadía los problemas en la casa. Ahora tengo que enfrentar a mi esposo, a mi esposa, a mis 2 hijos, al perro, al gato, a mi mamá que vive ahí también en la casa, y es toda esta situación que nos vino a darnos cuenta de la importancia de la salud mental, y creo que esto lo he visto en muchos lugares, y ha habido muchísimas conferencias a partir de esto, es la importancia que tiene la salud mental en este momento. También pues, claro, hubo un aumento en paros cardíacos, en suicidios, en violencia de género, en alcoholismo. ¿Sí? Entonces podemos ver que era algo que ya teníamos ahí latente y que en algún momento se iba a manifestar tarde o temprano. Lo único que fue como a nivel mundial y se vio como todo este boom fuerte. ¿Sí? Pero era algo que ya traíamos ahí, que aquí se vinieron a despertar, no era algo como que no teníamos y de repente se instaló, no es por culpa del COVID, que esta situación vino a despertar ciertas situaciones o ciertas problemáticas que ya traíamos arrastrando. Sí, una persona nos comenta en el en vivo el ser resiliente, ¿no? Es parte de todo lo que estábamos platicando ahorita, y pues saludos a Adriana. No sé si son personas de La Paz, así que La Paz o Los Cabos, pues saludos. Saludos. Dentro de las preguntas, que no me gustaría concluir porque creo que podemos alargarnos y seguir platicando sobre esto, me gustaría que nos pudieses compartir, nosotros como institución educativa, y estamos hablando de una universidad, ¿qué programas consideras o qué podríamos hacer como docentes para poder ayudarles a estos alumnos? O sea, sí, a lo mejor teniendo un espacio, tenemos un área psicoeducativo donde tenemos a 2 psicólogas que nos apoyan, ¿no? Pero directamente los docentes, o sea, ¿de qué manera podemos trabajar con los alumnos para apoyarlos en esta situación? Porque no sabemos hasta cuándo va a durar. Entonces, no sé si quieras hablarnos un poquito sobre esa parte. Y perdón que también haga para como complementar esto, y no solamente en esta situación, porque como bien lo señalas, es una situación que nos puso en una crisis, pero creo que el tema de la salud mental efectivamente existe y siempre ha existido. Lo voy a poner en estos términos. Ya veníamos arrastrando ciertos daños, ¿no? Y la evasión de la que tú nos hablas hace que obviamente no les pongamos atención, pero creo que hemos tenido alumnos generación tras generación que vienen arrastrando problemas de salud mental. Entonces, ¿cómo poderlos apoyar? ¿Qué programas debemos de implementar para hacerlo? No solamente por COVID, sino en general. Y partir también del supuesto o de la idea que muchas veces minimizamos la salud mental. Y creo que eso también pues nos ayudaría a complementar cómo los podemos apoyar, ¿no?
Claro. Pues ahora sí que cada persona va a tener diferentes necesidades y es esta parte de la comprensión y la empatía que hablaba Yuki. Hablando también, ahorita regresando al tema de la ansiedad social, muchos alumnos y alumnas presentan ansiedad social y los podemos ver como estas personas que no participan, estas personas que les cuesta trabajo relacionarse con otras personas, que están un poco aisladas. Y ahorita el estar también en videollamadas se les complica muchísimo, ¿sí? Porque no les gusta que lo observen. Entonces ahora estar cara a cara con la cámara prendida y tener que prender el micrófono les ocasiona un gran conflicto a estas personas. Entonces, si a lo mejor ustedes conocen a uno o a alguna alumna o pueden identificarla en este punto, pues acercarse ya sea llamada telefónica o ya en privado para ver qué es lo que está pasando. Porque digo, ustedes tienen, yo entré en la especialidad educativa, pero muy poco tiempo la ejercí. Y ustedes están más en este contacto como más en conocimiento que yo. No todas las personas aprenden de la misma manera. Entonces, uno de los puntos que he estado viendo, ¿no? Investigando un poquito de la ansiedad en los adolescentes, en los estudiantes, que yo también soy estudiante, estoy haciendo la maestría y me pasaron de presencial a en línea, y es como que yo y me puse en los zapatos de ese meme, es que estamos más preocupados o preocupadas por entregar las cosas que por realmente aprender. ¿Sí? Y a lo mejor es pueden ponerse en el lugar, en el zapato de los estudiantes y las estudiantes para saber qué es lo que está pasando, ¿no? No implica que no le dejen nada de tareas, no estoy diciendo, si me están escuchando, no dije eso, pero a lo mejor como preguntar un poquito, o sea, cómo están, cómo se sienten y qué podemos mejorar o qué podemos cambiar dentro de eso. Digo, qué bueno que la institución, que WAPS ya, pues tenga a 2 psicólogas ahí para ellos y ellos. Pues no sé si quieras agregar algo, como siempre nuestro tiempo de charla con los invitados se nos va rapidísimo porque son temas muy interesantes y más el descubrir cosas, ¿no? Yo me declaro pues realmente muy ignorante, valga la expresión, sobre la salud mental. Sin embargo, esta cuestión de conocer más, de entender, de saber qué pues está sucediendo y que siempre ha sucedido para poder estar en apoyo, en empatía, creo que es importante. Entonces, no sé si te interesa agregar algo más con lo que pudiéramos cerrar de momento, y agradecemos, por supuesto, que nos hayas acompañado y participado en Cultureando en Los Cabos. Es un espacio académico y que pues también es para toda la comunidad, ¿no? No, muchísimas gracias por la invitación, y sí, como mencionabas, si alguna persona que ha estado viendo esta transmisión o en algún momento más se lo encuentre y tiene la posibilidad de verlo, que si está pasando por alguna situación como tal, está experimentando depresión o ansiedad, o hay ciertos pensamientos negativos muy fuertes y muy recurrentes, que acuda a terapia, que busque ayuda. No importa si en primera instancia es un amigo, es una amiga, pero saber que la situación en la que estás pasando y la que estás viviendo no va a ser eterna. Sí, que sí hay posibilidades de cambiar cómo te sientes en este momento, pero también es bueno recibir ayuda. Y creo que hay muchísimos psicólogos y psicólogas aquí preparados para el tema, y agradecerles la invitación. Yo encantada de estar aquí, y aprovecho para hacerme un comercial. Me voy a hacer publicidad gratis. No, adelante. La próxima semana, el día jueves 5 a las 8 p.m. voy a dar una plática en el Café Distrito, ubicado a una cuadra de Telmex, sobre el tema de ansiedad, como la otra cara de la ansiedad. Es un poquito hablar como un poquito más relajado que el día de hoy, como los síntomas, como conocer exactamente, ¿no? Porque también le tenemos miedo a la ansiedad, y es como hablar estos mitos y quitarnos ciertas ideas que tenemos de la ansiedad. Entonces, ojalá y espero puedan acompañarme ese día. Claro que sí. Muchas gracias. Vamos a ir ahí compartiendo la información que subiste también en nuestra página para que igual pues sepan bien la hora, el lugar, y pues te puedan acompañar o podamos acompañarte con mucho gusto. Kenia, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, un gusto en conocerte. Igualmente, que estés muy bien. Hasta luego. No me despido porque próximamente te vamos a volver a invitar. Si aceptas, aquí te vamos a tener de nuevo. No, para mí es un placer. Me gusta platicar. Ok, muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Kenia, y pues nosotros continuamos con nuestro programa. Queremos compartir con ustedes que
por primera vez, bajo estas circunstancias, GOV Los Cabos llevará a cabo su ceremonia de egreso de manera virtual. Esto para las generaciones 2016-2020 y 2018-2020, pues bueno, que les tocó vivir esta situación extraordinaria, ¿no? La ceremonia se llevará a cabo para las carreras de comercio exterior, turismo alternativo, que valga importancia decir que son nuestra última generación, de estas licenciaturas, porque pues bueno, se hizo un replanteamiento de oferta educativa desde hace algunos años y ellos son nuestra última generación de estas carreras. Además, para lenguas modernas, para técnico superior universitario en gastronomía y técnico superior universitario en especialidad de turismo. Los queremos invitar a que nos acompañen en la transmisión. Será una transmisión en vivo a través de nuestros canales oficiales de Facebook Live de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y por el canal de YouTube TV WAPS, en donde a partir de las 10 de la mañana el próximo viernes 30 se estará haciendo la entrega de sus documentos de manera virtual a estas generaciones, a quienes además les mandamos un abrazo y todo nuestro cariño. Sí. Hubiésemos querido que fuera de manera diferente, pero pues saben que los queremos sí. Muchísimo y estaremos acompañándolos. Apapacho virtual, como platicábamos ahorita, hay cosas que no podemos hacer por lo que estamos viviendo actualmente, pero trataremos de que ustedes se sientan contentos, felices. Le tenemos muchas sorpresas ese día, así que pues no va a haber límite de personas para que estén viendo la transmisión, así que estén pendientes para que ustedes también desde la comodidad de su hogar puedan disfrutar esta fecha importante para nuestros egresados. Así que los queremos mucho, un abrazote a todos. Y bueno, continuando con la información, les habíamos comentado durante todo este mes de octubre, tenemos eventos, nuestro Festival de Día de Muertos por primera vez, como estos eventos que hemos estado realizando, pues será de manera virtual. Entonces, la invitación es este próximo viernes 30 de octubre a las 6 de la tarde, va a ser una transmisión totalmente en vivo, vamos a estar transmitiendo el maestro Matehuala y yo, todo un programa artístico, cultural, deportivo, porque también los alumnos de deporte se van a unir a este festejo con algunas participaciones. Están invitados. Nosotros vamos a hacer nuestro tradicional evento o concurso de catrinas y catrines. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Nuestros alumnos, tanto de talleres culturales como de las carreras, de todas las carreras, podrán participar con requerimientos específicos que están en la convocatoria, que ya compartimos en nuestra página y que de alguna manera es con la intención de que ustedes, pues, o más bien, sigamos nuestras tradiciones de alguna manera, ¿no? Y que el llevar a cabo esta actividad también nos hizo recaudar algunos premios, y estos premios fueron gracias precisamente a patrocinios, fueron gracias a la participación de diferentes empresas, desde la taquería Marcos Paisa, desde también la taquería y familia México Mágico, Construcciones Almagra, Café y Té, La Sabrosa, que son unos helados riquísimos, se los recomiendo. Yo ya hace como un mes fui, conocí el lugar, no, está delicioso. Entonces, los invitamos, tenemos muchas sorpresas, alrededor de 30 regalos que vamos a empezar, o más bien que vamos a dar en el trayecto o en la programación de este evento, que va a durar alrededor de 2 horas. Y además de entregarle estos premios, tenemos más de 9,000 pesos, no como 9,000, son 9,000 pesos, ¿verdad, maestra? En sí, premios en efectivo, 9,000 pesos en efectivo divididos para los 6 ganadores de Catrinas y Catrines. 3 primeros lugares y los 3 primeros lugares de Catrina y 3 primeros lugares de Catrina. Así que va a ser un evento único, un evento diferente, un evento bastante atractivo que hemos preparado desde inicio del semestre para que eso se lleve de manera exitosa, y pues no se podrá realizar sin la participación del maestro Lavín del taller de multimedia, quien es el que está trabajando toda la parte técnica y digital para que el día viernes todo salga de maravilla, así que no se lo pueden perder. Así es, y pues bueno, invitarlos a nuestra comunidad estudiantil, tanto alumnas como alumnos,
invitarlos a que se sumen, a que participen. Ha sido un gran esfuerzo el que se ha realizado para ustedes y queremos que lo disfruten. Es de los replanteamientos y habilidades descubiertas, ¿no? Esta nueva forma de hacer eventos, de hacer actividades, y creo que es parte fundamental en nuestro desarrollo, ¿no? Bueno, y siguiendo con la información, los quiero invitar a que nos sigan, ya saben, a través de nuestras redes sociales, porque tenemos o seguimos con actividades gracias a que pues cumplimos 20 años, nuestra extensión académica cumple 20 años, pues hemos venido con una serie de actividades. Por ejemplo, el próximo jueves 29 tenemos un programa que está desarrollando también en conjunto La Paz, que se llama Jueves en Red, que es una interacción que se pretende hacer tanto de la universidad con empresarios de nuestra localidad, con la intención de conocer y dar constancia de cómo es la vida universitaria ya en un sector laboral. Entonces, en ese sentido, pues vamos a tener esta interacción. Adicional a eso, también tenemos el mismo jueves una conferencia que es la cuarta conferencia del ciclo que tiene la carrera de Ciencias de la Educación, con el título Neurociencias para enseñar y aprender mejor, que estará a cargo de la máster Josefa Galván, quien ella estará dictando esta conferencia, y pues podrán verla a través de nuestra transmisión por Facebook de UAPS Los Cabos. Los esperamos también para que ustedes estén participando en estos eventos que son académicos y que pues tienen también el interés de llegar a tener un impacto a nivel social y no solamente a nuestra comunidad universitaria. Claro. Bueno, leyendo un poquito los comentarios aquí en el en vivo, tenemos a Adriana, que comentábamos hace rato que nos mandaba saludos, yo pensando que era de La Paz o Los Cabos, pero no, es del Estado de México, así que saluditos hasta México. ¿Cómo podemos hacer esta conectividad y nos pueden escuchar en todo el mundo, no nada más en el país? Muchísimas gracias por seguirnos. Tenemos una pregunta ahí que nos hizo en el post. Se lo vamos a compartir a Kenia para que le dé respuesta y con gusto respondemos, ¿no? También le manda saluditos Magali Jiménez, maestra, dice, estimada maestra Margarita, de las mejores docentes de la UAPS. Así que saluditos para usted. También Evelia Márquez nos manda pues un abrazo, admiración y respeto para nosotros. Pues saluditos, Evelia, muchísimas gracias por seguirnos a todos en esta transmisión y sobre todo los que nos escuchan en Radio UAPS. Y bueno, siguiendo con toda esta programación, nos gustaría, antes de concluir, ya nos quedan 5 minutitos, felicitar a 2 licenciadas hoy en día. Ella es Natua Yarini Cisneros Perullero y también Reina Celeste Romero Polanco, Senia Castillo Gatica. 3 licenciadas hoy en día que obtuvieron su aprobación por unanimidad, habiendo defendido su investigación con amplio conocimiento en los temas relacionados con el sistema de justicia penal, donde la UAPS por primera vez realizó exámenes profesionales en línea. Así que felicidades a estas 3 alumnas, y el jurado pues estuvo de lujo. Estuvieron a cargo la doctora Lisette Aguirre, la maestra Adelaida Cruz Soriano y el maestro Víctor Marín Solano. Así que saluditos a ellos 3 por apoyar este primer examen profesional en línea. Muchísimas gracias. Pues bueno, de mi parte agradecer a Magali, agradecerle su participación y las bondades de esta nueva forma de vida que tenemos, es llegar o tener un alcance mayor hacia otros estados de la República, y eso lo agradecemos infinitamente. Bueno, también quiero agradecer que el viernes pasado hicimos nuestro cierre de Viernes Literario, y pues los Viernes Literarios UAPS Los Cabos fueron al lunes de octubre, que es un evento, es un encuentro literario que se lleva a cabo año con año, y lo cerramos de una manera muy especial con la presentación del libro Laberinto del autor Eduardo Antonio Parra, y fue comentado por Kit Ross, que pues además es originario de Los Cabos, principalmente, bueno, particularmente Cabo San Lucas. La verdad es que estuvo muy interesante la charla, y nos acompañaron alumnos de la carrera de Criminología, el maestro Socorro, que estuvo presente con nosotros, le pidió los datos al autor para que posteriormente les den un taller de narrativa enfocada a lo que es el tema de la violencia, porque pues en realidad el tema del laberinto es una novela
que ocurre en esta situación de violencia en el norte del país, ¿no? Considerando Monterrey y principalmente, ¿no? Entonces, queremos agradecer al Instituto Sudcaliforniano de Cultura por todo su apoyo para que se llevaran a cabo estos 3 viernes literarios. Perdóname, Yuki, te interrumpí. No. Pues nada más agradecer. Nos vamos corriendo como siempre al final, pero concluimos con todos estos avisos, invitaciones sobre todo, y pues agradecemos a todos los que el día de hoy estuvieron con nosotras un martes más por el 1180 AM Radio WAPS y también por la transmisión en vivo. La verdad me dio muchísimo gusto leer comentarios tan bonitos, sobre todo que hayan presenciado, hayan escuchado diferentes lugares este tema bastante interesante, así que muchísimas gracias también a los que nos siguieron por la página de la universidad, por WAPS Los Cabos y también por la página de Facebook Radio WAPS. Se despide su amiga Yuki Ramírez. Y pues también agradecerle como cada semana a Cintia Flores, que a ver cuándo se les hace conocerla, que siempre nos acompaña en controles, y también gracias a Luis Cepeda en el monitoreo de los diversos canales. Muchísimas gracias. Esto fue su programa Cultureando en Los Cabos y se despide también su amiga Margarita Alvarado. Bonita tarde. Bonita tarde, bye bye.